Ignacio Hernández, la dictadura del terror. Guecho, 1987. La familia Uturbi era una familia tradicional de Guecho, formada por los padres, don José y su esposa, doña Carmen, y sus dos hijos, José de 19 años y Ana de 17. La familia era dueña de un típico asador situado en el Paseo Muelle de las Arenas, que se había traspasado de generación en generación. El asador, construido a base de piedra gris y con un estilo de casería vasco que olía a brasas y carne asada, era la base tanto económica como sentimental de la familia Uturbi, y era el lugar típico donde los vecinos de la zona comían, hablaban y disfrutaban de su tiempo libre. El País Vasco vivía unos años tensos en los que la banda terrorista ETA estaba pasando sus momentos de más violencia, en los que el independentismo abertzale había tomado el control de las calles. Esto alguna vez les costaba alguna mirada o algún menosprecio de los que eran más separatistas. A pesar de la popularidad del asador Uturbi, la familia conseguía tener unos grandes beneficios, que solo les daban para llegar a fin de mes y poco más. Un día como cualquier otro llegó la temida carta. La carta iba a cambiar la vida de toda la familia. Era la carta en la que la banda terrorista reclamaba el llamado impuesto revolucionario, amenazando de la muerte a don José si no pagaba dicha cantidad. El impuesto revolucionario era una cantidad de dinero que pedía ETA a empresarios, comerciantes y otros ciudadanos con el que podían subvencionar las armas y la banda terrorista. Esta carta vino a la familia muy mal, ya que no tenían dinero para pagar el impuesto y juntando todos sus ahorros. Los días, las semanas e incluso los meses pasaban, y don José intentaba buscar la fórmula de pagar el dinero a la banda abertzale. Hasta que un día llegó la segunda carta, en la que se metía a prisa el padre de la familia para pagar sus deudas con ETA. Esa carta, como la anterior, exigía el dinero, pero amenazaba de forma más directa y violenta a don José. Don José y doña Carmen se sentaron en el comedor de su casa para hablar de las dos posibles soluciones. La primera era quedarse en Guecho, quedarse donde habían crecido de niños y donde habían criado a sus hijos, y la otra solución era la más segura, la de escapar, la de huir del terrorismo, la de marcharse de su tierra y asegurar un futuro para toda la familia. Tras la conversación tomaron la decisión de quedarse y de aguantar aquel calvario. Un domingo por la mañana, don José se levantó, desayunó, se duchó y lavó los dientes y se fue directo al asador, consciente de que aquel era el día con más clientes. Cuando bajó al garaje, con algo de temor por la última carta que le había escrito desde ETA, miró los bajos de su coche por si acaso le habían puesto algún explosivo. Yendo con el coche hacia el restaurante, se fijó en las pintadas que había en la calle. En aquellas salían ofensas contra él y contra su propia familia por el impago del impuesto revolucionario. Cuando acabó el que en teoría iba a ser el día con más facturación de la semana, el restaurante había hecho una caja de 6.000 pesetas, lo que equivaldría a una comida. La semana fue a peor, las pintadas se incrementaron y las ventas del asador bajaron de una forma estratosférica, además de la dimisión de parte del personal del restaurante. Cuando acabó la semana, don José y doña Carmen se volvieron a sentar a hablar sobre el futuro de la familia, lo que llevó a tomar la decisión de abandonar Guecho y marcharse a alguna parte lejana del País Vasco. Tras la conversación se lo dieron a José y a Anne, que a pesar de marcharse de casa y cambiar su vida, parecían aliviados por la noticia, de que las cosas tampoco estaban fáciles para ellos. Unos días después ya estaban haciendo las maletas para marcharse de ahí, para marcharse de aquel calvario de las últimas semanas. Primero en bajar fue don José, para ir colocando las maletas y las cajas. Cuando la casa ya estaba recogida, doña Carmen y los dos hijos, José y Anne, bajaron con la confianza de que iban a poder volver a su hogar, a su vida. Cuando bajaron al garaje para marcharse del País Vasco, pasó lo peor que les podía pasar a aquella familia. Allá estaba él, en el suelo, en un charco de sangre, con una herida de bala en la cabeza. Lo habían asesinado. Aquellos terroristas que no se atrevían a revelar quiénes eran, habían destrozado a aquella familia. Habían dejado viuda a una madre de 2 hijos que ahora eran huérfanos de padre. Todo había ocurrido por no tener el dinero para pagar a aquel grupo de asesinos, aquel grupo de terroristas abertzales que acabaría matando a 853 políticos, jueces, fiscales o simples civiles como don José, de que irían destrozando 1.000 familias como la de Uturbi.